Hoy les traigo un temita interesante. Nuestro defecto de fábrica. Es el título como lo vamos a llamar. Nuestro defecto de fábrica. Vamos a la introducción. Miren, Adán y Eva eran fuertes. Sus espíritus transparentes que gozaban de un dominio y armonía perfecta sobre la naturaleza. Y lo más importante, ellos no habían pecado. Pero después de pecar, ¿qué ocurrió? Dañaron a toda la humanidad, pasando su culpa a todos, con sus malas consecuencias. Y en este pecado, o a este pecado, la Iglesia Católica le ha llamado pecado hereditario o pecado original. Ahora, porque tú y yo no lo cometimos. Por eso es hereditario. ¿Cómo lo heredamos de Adán? ¿Cómo la culpa de este pecado llegó hasta nosotros? Y que solo puede ser borrado con el bautismo, pero sin omitir que quedan consecuencias en los bautizados. La enfermedad, la muerte, la mala concupiscencia y otros. Vean, hermanito, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver, amado Señor Jesús, te doy las gracias por haberme abierto los ojos en cada día, en cada mañana, en cada anochecer y en cada amanecer. Pero sobre todo te doy las gracias porque eres un Dios bueno, justo y bondadoso. Porque eres un Dios que colmas mi vida de gozo, de bendiciones y prosperidad. Que así sea. Amén. Bendito seas y alabado Señor Jesús, hoy y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a lo que venimos. Entremos en materia. A ver. ¿Qué ocurrió en el paraíso? Ocurrió el pecado original, donde Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Otros se preguntan, ¿eso fue un error gastronómico? Como irónicamente lo dice Michel Corda. De esta desobediencia resulta su expulsión del paraíso y separación con Dios, trayendo la pérdida de la gracia original. Y la introducción del pecado, la muerte en la humanidad. Eso fue terrible. ¿Cómo se entiende que un pecado cometido, esto es interesante, cómo se entiende que un pecado cometido en los inicios de la humanidad puedan heredarlo los hombres después de haber nacido muchísimos siglos más tarde? Para poderlo negar, Phyllis Gossen propuso la idea de que Dios puso a prueba la fe del hombre. Entonces, me pregunto, o le pregunto, ¿cómo buscar el origen del mal? ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo reconstruir lo que ocurrió en la historia de Adán y Eva? Sepan que el libro del Génesis hace su narración como un meteorito que, desprendido de los libros sapiensales, ha caído en medio de los históricos y que su estilo no deja duda también alguna. También sería inútil buscar en el árbol de la ciencia del bien y del mal, en los manuales de botánica por ser un término sapiensal, como lo son los demás elementos que ocupan este relato. La felicidad y la desgracia es una condición humana
el pecado y la muerte, son temas de reflexión de la sabiduría oriental. ¿Cómo podemos acercarnos al pecado de Adán? Como curiosos o historiadores. O quizás como lo haríamos con el pecado de David. ¿Saben? Adán ni siquiera es un nombre propio, sino una palabra hebrea que significa hombre. Pero suele aparecer con artículo Hat Adam, el hombre. Sabemos que esta narración no es histórica, sino sapiensal. Los 3 capítulos del Génesis no ponen por escrito una tradición que se hubiese ido prolongando oralmente desde que ocurrieron los hechos. Estamos ante un relato escrito por un actor que estaba mejor informado, habiendo tenido una visión milagrosa de lo que aconteció en aquellos momentos. Además, no tiene sentido esperar que los actores bíblicos respondan a problemas de nuestra época, sobre todo en cuanto al origen de la humanidad, pero podemos buscar respuestas a problemas comunes entre ellos y nosotros. En vez de acentuar los aspectos anacrónicos de la Escritura, captaremos su eterna modernidad. El autor de esos capítulos se planteó un tema clásico de la literatura sapiensal, que es palpitante de actualidad también, ¿por qué hay tanto mal en este mundo? El que nos ha tocado vivir. Oh, misericordia perversa. ¿De dónde saliste para cubrir la tierra de engaño? Siracides 37 al 3. Es una propuesta diferente de la que encontramos en las religiones circundantes. Algunas creencias daban por hecho que si Dios había creado todo, tenía que haber creado el mal. Ahora, según el poema de los babilónicos de la creación, dice que modeló al hombre con barro, poniendo en él tendencias malas al mezclarlo con el barro y la sangre podrida de un dios caído llamado Kingu. Otras creencias, por así decirlo, para proteger la bondad de Dios, hacen que aparezca a su lado una especie de antidios. Que eso sería el origen del mal en la religión de Zaratustra. La historia del mundo se entiende como la lucha entre los principios opuestos, e igualmente primitivos y poderosos del bien y del mal. Horsman y Arrimán, el actor del Génesis, de manera inteligente rechazó ambas explicaciones, ni lo dudó. El mal no fue creado por Dios, sino que fue el mismo hombre quien al abusar de su libertad que Dios le dio, introdujo el mal dándole origen y forma. Solo que el autor bíblico no se expresaba así. El judaísmo pertenecía a una cultura narrativa y Jesús pertenecía a esa misma cultura narrativa. Por eso Jesús se expresaba con parábolas o hablaba en parábolas. Normalmente los escritores bíblicos no inventaban las narraciones que empleaban como vehículos de expresión, sino que seleccionaban su material en las tradiciones populares de Israel y de los pueblos vecinos. En este caso les vino como anillo al dedo el relato de la creación en 7 días que nosotros conocemos desde niños. Ellos dejaron claro que existe un único principio. Dios aparece creando todo de la nada, incluso el sol y la luna. Lo que en otros pueblos, estos eran considerados dioses. ¿Cómo sabemos que Dios no crea el mal? Porque cada día creado concluye diciendo, y vio Dios cuanto él había hecho, y que todo era bueno. Génesis 1:31.
dejando pendiente de añadir las narraciones del pecado de Adán y Eva. Si analizamos con detenimiento, vemos que la solución está mucho más clara. Lo que el mal niega y no lo que Dios ha creado. Y aquí podemos afirmar que el mal ha sido introducido en el hombre. Y por el hombre abusando de su libertad. Pregunto, ¿por qué el hombre abusó de su libertad? Si fue creado bueno por Dios. Otra pregunta, ¿por qué pecaron los ángeles si habían sido creados buenos por Dios? ¿Saben? El autor bíblico deja en el misterio el origen absoluto, metafísico del mal. La Escritura habla de un ministerio inicatitis, segunda de Tesalonicenses 2:7, pero no habla del origen del mal en concreto que había en ese tiempo. Esto lo había introducido los hombres del pasado a través de una inevitable y misteriosa solidaridad. Bien, pasemos a hablar del hombre moral en la sociedad inmoral. ¿Saben? El autor sagrado nos ha dado una lección. Hacer teología es reflexionar sobre la experiencia humana para darle una interpretación desde la fe. Solo así se evitará aquella acusación que definía irónicamente al teólogo como un hombre que da respuestas absolutamente precisas y claras a preguntas que nadie se había hecho. Hoy vamos a descubrir en ella las huellas del pecado original. Todos sabemos, cuando el hombre examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente agregado por muchos males, que no pueden tener origen en Dios y su Creador. De modo que invertiremos el orden de esta búsqueda. La presentación tradicional descendía de la causa al efecto. Conociendo lo que ocurrió en el pasado, la transgresión en el paraíso y las consecuencias que tiene en el presente, es la pérdida de la gracia y de diversos dones. Desde sus efectos hasta la situación de miseria moral en que vivimos, que es lo que nos resulta conocido, el elevarse más alto al buscar la causa. Desempolvando el concepto de responsabilidad colectiva entre los semitas, tenían una conciencia de comunidad fuerte, que cuando algún vecino moría afirmaban: nuestra sangre ha sido derramada. Sus lazos eran tan intensos que le parecía lógico ser premiados o castigados con toda su casa. Los profetas insistieron sobre la responsabilidad, o que la responsabilidad era de cada individuo y no colectiva. Nosotros, en cambio, necesitamos a los profetas para que nos hagan descubrir esa responsabilidad colectiva. Cada año mueren de hambre en el mundo 50 millones de hombres, pero nadie querría que muriera, y otros desearían quizás evitarlo, pero nadie sabe qué se puede hacer. Vean, en nuestra mesa, sobre todo en la mesa del 27% de la humanidad, ahí está el 84% de la comida y la riqueza del mundo. Es increíble. Es increíble. Ahora bien, la violencia no la ejerce un hombre en contra de otro hombre determinado, porque resultaría abrumador para su conciencia, sino que a través de unas estructuras anónimas, el mal se hace solo. No hay culpable. León Tolstói, en su famosa novela Guerra y Paz, hace esta reflexión sobre la condena a muerte de Pierre Bessieux, quien era el que había condenado a Pierre.
y le arrebataba la vida que todo, con todos sus recuerdos, sus aspiraciones, sus esperanzas y sus pensamientos. Aquello debido al orden de las cosas y a una serie de circunstancias, un orden establecido que mataba a Pierre, le arrebataba la vida y lo aniquilaba. Ahora, ¿cuántos hombres acabaron incluso matando y afirmando sinceramente que no quisieron hacer lo que hicieron? El Luti escribió en su autobiografía, al nacer estaba ya marcado. Y no solamente el árbol tiene la culpa de los malos frutos, sino también el terreno. En un patio sin luz difícilmente crecerá bien un árbol. Su ambiente no le da ninguna oportunidad y lo deforma. Dice un famoso texto ortegiano: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo, ella no me salva. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que la responsabilidad colectiva no nos une, sino que nos une a los hombres del pasado, porque la forma analógica todos seguimos pecando, y la consecuencia está en que los pecados de ayer provocan nuestros pecados de hoy. ¿Saben? Esto es un puente entre sus pecados y nuestros pecados. Juan lo llamaba el pecado del mundo, en singular Juan 1:29, y está en primera de Juan 5:19. Es un entretejido de responsabilidades y faltas que interactúan de manera recíproca y constituyen la realidad del hombre. Hay teólogos que prefieren hablar de amartiófera, del griego amartía, que quiere decir pecado. Si tan solo logramos entender la influencia de los pecados de ayer sobre los de hoy, sobre todo que nos llegan desde fuera, cualquier valor en justicia, verdad, castidad, etcétera, podrían llegar a ser inaccesibles, como si viviéramos en un ambiente donde no se cotiza y nadie lo vive. Pero como se trata de algo más, porque es la misma naturaleza humana la que ha sido dañada, de tal modo que a veces distinguimos nítidamente dónde está el bien, pero somos incapaces de caminar hacia el mismo. Pablo describe esta situación con mucha finura en la carta a los romanos. Escuchemos, Romanos 7, del verso 15 al 17, y después pasamos al verso 21 al 23, para no leerlo todo, lo que más nos interesa. Dice así: realmente, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Verso 16. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley que es buena. Verso 17. En realidad, yo no soy quien obra, sino el pecado que habita en mí. Ahora pasamos al verso 21. Descubro pues esta ley, aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Verso 22. Pues si me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, verso 23, me advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo es clarito. Hermano, léalo. Lo invito a que lo lea para que entienda mejor el pecado. Y mire, San Agustín no se quedó callado. San Agustín, llamado el doctor del pecado, al igual que Pablo, solo tuvo que reflexionar en su propia existencia. Él vivió dividido y atraído por los más altos ideales morales y religiosos. Pero saben, también atado por la ambición y la sexualidad. Mire cómo dice San Agustín cuando escribe en el libro de las Confesiones, capítulo 8. Dice así San Agustín:
había llegado a pedirte en los comienzos de la misma adolescencia la castidad, diciéndote, dame la castidad y continencia, pero no ahora, porque temía que Dios me escuchara. Es increíble cómo lo expresa San Agustín. Tenía miedo. San Agustín está haciendo una comparación increíble entre matrimonio y virginidad como una cosa buena con otra mejor. Pero él recomienda la virginidad no por el motivo de huir de un estado malo. El matrimonio es una elección entre un bien y otro bien, y es querido por Dios. Pero el bien de la castidad, tenemos el bien de la virginidad que te lleva a alcanzar el sacerdocio. Y seguía diciendo San Agustín, escucha, del mismo libro, capítulo 8, las confesiones de San Agustín. Dice así, yo era el que quería. Aquí habla casi, hace un paralelismo con Pablo. Yo era el que quería y el que no quería. Yo era, mas porque no quería plenamente, ni plenamente no quería. Por eso contendía contigo y me destrozaba a mí mismo. San Agustín, Confesiones. Miren, en esta fase reflejada su lucha interna, San Agustín experimentaba entre sus deseos de entregarse a Dios y su apego a las pasiones mundanas. Y ahora mire lo que dice Pablo en Romanos 7, 17 al 18. En realidad yo no soy quien obra, casi como lo dice San Agustín. Yo era el que quería. Dice Pablo, yo en realidad no soy quien obraba, sino el pecado que habita en mí. Verso 18. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien no tengo a mi alcance, mas el no realizarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es interesante porque tanto Pablo como San Agustín dicen que por culpa de nuestros antepasados nacemos con un defecto de fábrica. Para hacer el bien tenemos un corazón de piedra, como le gustaba decir al profeta Ezequiel en el capítulo 11, verso 19 y en el capítulo 36, verso 26. Pues bien, sepan que ese defecto de fábrica es lo que la tradición de la Iglesia Católica junto con San Agustín llamó precisamente el pecado original. Quizá usted y yo nos sorprendamos a qué llamamos pecado o a algo que no lo encontramos al nacer y que es completamente ajeno a nuestra voluntad, pero aclararemos qué es el pecado original. Aquí se refiere a la condición de pecado en la que nace la humanidad, producto de la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido. ¿Qué son los pecados personales? Se refiere a los actos individuales de desobediencia o transgresión de la ley de Dios cometidos por cada persona. El pecado original y pecados personales mantienen al hombre en un desamor y alejamiento de Dios. Es la condición pecaminosa que se transmite a todos los seres humanos como consecuencia de la caída de Adán y Eva. El catecismo, en cambio, enfatiza la misericordia de Dios y la confianza en su bondad para con los niños que mueren sin recibir el bautismo, para que se les perdone el pecado original y queden libres y puedan ir al cielo, porque el pecado no tiene la última palabra. El pecado no tiene la última palabra. Y no importa que haya habido primera pareja, porque la amartía no es consecuencia de un pecado, sino del pecado de toda la humanidad, incluyendo a las generaciones próximas a nosotros. Entonces sepan que los primeros 11 capítulos del Génesis
forman un todo unitario e invitan a no aislar el pecado de Adán y Eva. Génesis 3. También hay muchos otros que forman constelaciones con el patricidio de Caín. Génesis 4:8. O la poligamia de Lamec. Génesis 4:19. Y su cruel venganza. Génesis 4:23 al 24. O la corrupción en la humanidad previa al diluvio. Génesis 6:5 al 8. La pérdida del respeto hacia su padre de Can. Génesis 9:18 al 27. Y por fin, la división de la torre de Babel. Génesis 11, verso 1 al 9. También podemos prescindir sin problemas las afirmaciones sobre el estado de justicia original, cuyos dones, inteligencia, ausencia de enfermedad, etc., se perdieron tras el pecado, aunque la Iglesia Católica nunca ha dicho alguna vez tales bienes se perdieron por causa del pecado, o únicamente estaban en marcha, en un proceso, pero quedó interrumpido por el pecado. San Ireneo sostenía que la perfección de Adán era totalmente relativa a la de un niño que todavía no posee lo que está llamado a ser. Además de que las noticias sobre ese estado de justicia original no procede tanto de la Sagrada Escritura como de cierto escrito apócrifo del judaísmo, especialmente de la vida de Adán y Eva. ¿Saben? En dicho libro se indica que tras el pecado, Dios declaró implícitamente en Adán 70 calamidades desconocidas que van desde el dolor hasta la muerte. Ahora que hemos despejado el pecado original de toda hoja de hojarasca que le cubría dándole aspectos de mito, vemos que lo que ha quedado es el testimonio de una profunda experiencia y que es un dato irrenunciable para cualquier antropología realista que se esté dando. Solo pensar en el hecho de existencialistas como Heidegger y Hasper, que ya no comparten la fe cristiana, se fueron, ellos hayan necesitado observar en su filosofía los conceptos de una culpabilidad omnipresente para explicar la situación existencial del hombre. Ignorar la realidad del mal es practicar una política de avestruz que no termina cobrando víctimas por no haber tomado las precauciones necesarias. Vamos a resumir el mensaje del pecado original. Aquí ya prácticamente termino. Diciendo que en el mundo y en nuestro corazón hay mayor cantidad de mal de la que podríamos esperar atendiendo a la mala voluntad de los hombres. En consecuencia, el mundo y el hombre abandonados a su propia fuerza serían incapaces de alcanzar la salvación. Ya serían como los de Munchausen, que intentando salir del pantano en el que había caído, se hundía cada vez más. El marxista y ateo Ernst Bloch lo captó muy claramente cuando dice que el hombre está lleno de buena voluntad y nadie le ve a la saga en ello, pero donde tiende su mano para ayudar, ahí causa consecuencia y destrozo. Termino. Gracias a Dios el pecado no tiene la última palabra, no señor. De ahí que nace esta reflexión sobre el pecado original que necesariamente exige prolongarse hacia las acciones salvíficas de Dios. Y termino con esta palabra que está en el Génesis. Polvo eres y al polvo volverás. En otras Biblias que no son Jerusalén dicen polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3:19. Y por favor, suscríbanse en este canal católico dándole link y dándole clic a la campanita. Iglesia y apologética, ay de mí si no evangelizo aún el gallo. Y recuerden que participando están colaborando con esta campaña de evangelización católica. Y gracias y hasta el próximo video. Adiós, hermanito. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Adiós.